Hablemos a las 12. Lunes a jueves, a mediodía. Porte 13 en vivo. Noticias siempre. Porte 13 en vivo, noticias siempre. Hablemos a las 12 para conversar de política y de actualidad. Y hoy conversamos con Eolo Díaz Tendero, que es el director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, la fundación que está ligada a la expresidenta Michelle Bachelet. Eolo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a ustedes, digamos, por esta oportunidad de una buena conversación, como siempre. Conversamos el otro día en Tele 13 Radio y fue justo la época del temporal de viento y me llamó la atención la coincidencia con tu nombre. No te lo hice notar ese día, pero... Bueno, claro, pero hay algo del Dios del viento. ¿Por qué te pusieron Eolo? Es una historia bien interesante, fíjate, viene de mi abuelo, anarcosindicalista, español, que llega a Buenos Aires, digamos, y que lo mandan a Valparaíso a armar el anarcosindicalismo chileno. Estamos hablando de los años 20, años 30. O sea, era un activista como designado. Así es, ¿no? Amante de Valparaíso, bueno, se queda acá, se casa con una chilota. Y los anarcos tenían, digamos, esta costumbre de no bautizar a sus hijos, digamos, no nombrar a sus hijos, digamos, con nombres de la tradición católica. ¿No? Entonces recurrían mucho a la Revolución Francesa o a las mitologías greco-romanas. Entonces de ahí Eolo, que es el dios del viento, digamos, y tengo un tío que se llama Germinal, ¿no? Vaya. Sí, sí, eso, Revolución Francesa. Un árbol genealógico lleno de intensidad. Así es, sí. Eolo, ha estado acá Juan Luis Osa, que estuvo por Horizontal coordinando los grupos, los think tanks, los centros de pensamiento, de estudio que están armando la campaña municipal de Chile Vamos. Estuvo Carmen Sosa, que es de Ideas Republicanas, que hace lo mismo para los candidatos republicanos, y Horizonte Ciudadano coordina de alguna manera los centros de pensamiento. De hecho, estuvieron un acto la semana pasada con la presidenta Bachelet para los 345 candidatos a alcalde de Chile Contigo Mejora, así se llama el pacto, ¿no? Que es el pacto del oficialismo. ¿Cómo va ese trabajo? ¿En qué consiste exactamente? Primero una nota. Qué interesante que los centros de estudio de todos los sectores estén trabajando los temas programáticos y en vinculación con los partidos. Es primera vez que está tan organizado, me parece. Yo creo que sí. Eso es yo creo que es un mensaje bien claro de la necesidad de hacer una renovación programática de todos los sectores. Yo creo que todos los sectores están reflexionando sobre lo que está pasando en la sociedad chilena. COVID de por medio, estallido de por medio, y por lo tanto yo creo que eso es un primer elemento súper interesante. Claro, porque define, perdona la disquisición, pero define grandes preguntas. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de derecha? Digamos. Así es. En el siglo XXI a esta altura, digamos, ¿no? Y no solamente esas preguntas de lo que significa la autorreferencia, de cómo te defines, sino esas definiciones, cómo enganchan o no con lo que está pasando allá afuera, ¿no? Por decirlo de algún modo. Que es la gran pregunta del informe del PNUD que se presenta mañana. Sí, mañana. Que es interesante saber qué viene ahí, digamos, con estudios muy en profundidad, que es un clásico del PNUD. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que es súper interesante de lo que está pasando en la sociedad chilena y con las élites políticas también, ¿no? Yo creo que eso es el primer elemento, ¿no? Se saluda eso, ¿no? En lo que respecta a nosotros, empezamos esto hace 4 meses, un poco más de 4 meses, y nos propusimos hacerlo de un modo distinto, ¿no? Yo creo que esa fue la primera sensación. ¿Sabéis que no podemos seguir repitiendo las recetas porque no nos están dando muy buenos resultados, ¿no? Y tenemos que mejorar esos resultados? Entonces dijimos, bueno, vayamos a ver qué está pasando en la sociedad. Una primera mirada, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que estaban cambiando los códigos. Habían formas de entender la política, ¿no? Mucho más prácticas, ¿no? O sea, cuando yo ingresé a la política en los 80, digamos, vivimos lo que Garretón llamaba las últimas fases épicas de la política. Eso, mira, estamos con una gran pelea por la democracia y por lo tanto adherimos... Que era una manera de cambiar el mundo, digamos. Exactamente, ¿no? Que era un relato global sobre la sociedad. Hoy día yo creo que la gente está pensando en microrelatos que tienen que ver con su entorno. Mucho de eso, sin que eso signifique abandonar las miradas de sociedad. Yo creo que es unos ciertos principios. Eso es, ¿no? Yo creo que no es el cosismo propiamente tal, ¿no? Al que en algún momento, digamos, estuvieron conversando, sino que es más bien ver qué hay de, una relación un poco a partir de mi formación filosófica, qué hay de universal en lo particular. A ver. ¿No? Vale decir, cómo yo solucionando un problema específico estoy incentivando a los actores que participan en su solución, que se relacionen de un modo particular que reproduce cierto tipo de sociedad o que debería producir cierto tipo de sociedad. ¿No? Entonces, por ejemplo, y claro, yo puedo hablar sobre el tema de seguridad ciudadana, de seguridad pública, desde, por ejemplo, comprar servicios.
Y eso significa que, si yo veo eso como elemento principal de esa política pública, lo que hay detrás es que yo estoy pensando que las soluciones vienen del mundo privado y la capacidad de compra. Exacto, y lo que tienes que solucionar es la capacidad de compra del ciudadano. Así es, ¿no? Y por lo tanto, la solución clásica, yo pongo dinero disponible para las clases que no tienen posibilidades, ¿no? Lo que llamamos el voucher, digamos. El clásico. Pero yo puedo solucionar el mismo problema de seguridad pensando en que la solución tiene que ver con intervenciones del Estado o de la comunidad organizada, ¿no? Y por lo tanto, voy a estar pensando dos principios de organización social distintas y por lo tanto incentivando también ese otro tipo de sociedad. Claro, entonces cómo yo organizo la sociedad genera cuáles son las respuestas. Así es, exactamente. Entonces, claro, vamos a las soluciones concretas, pero detrás de esas soluciones concretas hay idearios de sociedad, ¿no? Y lo que queremos hacer desde los centros es más bien mostrar esos idearios, ¿no? Entonces, claro, estamos recogiendo buenas prácticas, estamos recogiendo en todos los municipios buenas prácticas, lo hicimos, recorrimos, nos juntamos con municipios del sur y del norte, y claro, tenemos soluciones concretas en este librito que entregó el otro día la presidenta, pero detrás de esas soluciones hay un cierto paradigma, por decirlo de alguna Claro, una mirada a la sociedad. Así es, ¿no? Es interesante porque ahora, perdona de nuevo la digresión, después volvemos al tiro al punto, pero ahora que está esta discusión que abrió el ministro Pardo sobre si tiene que haber provisión estatal o propiedad estatal en una distribuidora eléctrica, precisamente de eso se trata, digamos, de cómo resolver el problema de la distribución eléctrica, que es un problema hiper concreto, tal como hemos visto la semana pasada. Es que ahí es súper interesante porque desde un tiempo a esta parte, Chile ha comenzado a hablar mucho de políticas públicas, cosa que no pasaba hace 6-7 años atrás, digamos, ¿no? Y eso es súper bueno, pero muchas veces tendemos a pensar que las políticas públicas son meras soluciones técnicas a problemas particulares, ¿no? Ya. Y yo creo que no es así, digamos, ¿no? Detrás de cada política pública siempre hay un imaginario de sociedad, ¿no? Entonces, claro, por eso es súper interesante ir a esas soluciones y hacer aflorar las miradas de sociedad que hay detrás. Claro, lo que pasa es que en esa misma lógica hay algunas políticas públicas que parecen buenas ideas pero que no solucionan los problemas independientemente de la nobleza que tengan en su fondo, por decirlo así. Y por lo tanto que tienen que tener capacidad técnica, tienen que resolver problemas, pero tienen que ser legítimas a la vez. Claro. Es siempre lo mismo, o sea, no es separable la legitimidad del proceso con la eficacia de la solución. Ahora, volvamos a donde estábamos. Esa es la idea que está de fondo detrás de este librito, como lo dices tú, de este manual, esta instrucción para los candidatos a alcalde. Así es, esa es la idea. Por eso lo que hicimos fue juntarnos con actores del territorio, de la sociedad civil, pero también gente que está trabajando en los municipios, también expertos. Hicimos esa combinación y empezamos a seleccionar medidas que habían resultado en temas que nos parecían importantes, ¿no? Entonces está seguridad ciudadana, sin duda, migraciones también, cultura y territorio, un tema bien interesante en términos de cómo se construyen identidades en el territorio, cuidados, un temazo que empieza a aparecer en toda la sociedad en términos del envejecimiento, pero también de los cuidados de las situaciones que están que tienen que tener, digamos, cuidados especiales en la casa, digamos, ¿no? Y espacios públicos, que son los elementos, ¿no? Logramos armar esos encuentros. Debo decir que la experiencia resultó tan interesante, tan más atractiva para los propios centros de estudio, que lo más probable es que sigamos levantando laboratorios hacia adelante, ¿no? Que no necesariamente acompañen, digamos, la municipal, pero que vayan generando herramientas de trabajo para los municipios. ¿Qué es la, entre comillas, sospecha que está detrás de todo este trabajo? Lo mismo le preguntábamos a Juan Luis el otro día, si esto se proyecta a un programa presidencial, digamos. Absolutamente. O sea, lo que parece sensato, digamos, no es una idea extravagante. Porque dado que la metodología resultó atractiva y eficiente, la idea es aplicarla a una escala que tenga que ver con más temas y pensar en una escala que es presidencial, que tiene dimensiones distintas, pero que un poco la idea es hacer lo mismo y tal vez recurrir a prácticas internacionales hacerlas más explícitas esas prácticas internacionales, vincularnos con centros de estudio que estén en Europa trabajando los mismos temas y cosas por el estilo. ¿Y cómo funcionan los candidatos en relación con estos contenidos? ¿Cómo los reciben? ¿De qué manera se procesa todo esto? Bueno, muchos de los equipos que participaron estaban vinculados a algunos candidatos también, ¿no? Pero fíjate que lo que nos falta ahora, y esa es la fase que se abrió naturalmente, es, bueno, explícame, dime cómo, porque cada una de las medidas tiene una ficha, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero no es, requieren profundizarlo, por lo tanto lo más probable es que abramos una línea de capacitaciones, ¿no? Ya. Y eso significa ir a los territorios, juntarse con los equipos que están trabajando, mira, esto logramos acordar, digamos, claro,
Y esto sucedió así. Y la idea es que los que hicieron esa buena práctica le expliquen, digamos, los tips de éxito, por decirlo, ¿no? Entonces estamos formando una especie de comunidad de aprendizaje. Para poder ir como exportando experiencias, digamos. Si es que es escalable o no, por ejemplo, hay algunas que tal vez no son escalables o que son demasiado distintos los territorios. Pero justamente ese es el proceso que se nos viene hoy día. Ahora, tampoco queda tanto tiempo para la campaña, digamos, porque estamos aquí a 3 meses. Así es. Y por lo tanto, los tiempos son urgentes. La urgencia empieza a crecer, digamos, en las campañas electorales. Pero la idea es hacerlo en esta lógica de comunidades de aprendizaje también, ¿no? Y ven que los candidatos a alcaldes son personas al mismo tiempo receptivas de este tipo de cosas, porque el gran problema de la política profesional es encontrar candidatos a alcaldes que cumplan con un montón de características, entre otras la honradez y entre otras también la capacidad técnica, digamos. Sí. Fíjate que nos han pedido capacitación. No. Y eso es un buen síntoma, ¿no? O sea, nosotros en principio no teníamos planificado esta fase de capacitación y sin embargo nos empezaron a pedir. Entonces yo creo que hay un cierto interés que creo se debe a esta forma distinta en que hicimos el trabajo, ¿no? Y para eso también creo que tiene mucho que ver también la coordinación de los centros, ¿no? Porque además no es que Horizonte Ciudadano tenga la capacidad operativa de recorrer el país, digamos, ¿no? Pero si en la alianza con los otros centros de estudio se pueden ir abarcando, se van repartiendo, digamos, tareas y cosas por el estilo. Ahora, todo esto tiene el mar de fondo, digamos, de la presencia de la presidenta Bachelet, digamos, en este asunto. Eso llama enormemente la atención y probablemente después de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que fue la semana pasada, haya adquirido una cierta atracción todo ese asunto, ¿no? A ver, esa atracción viene hace tiempo en los sectores que están coalicionados hoy día electoralmente, además, ¿no? Porque estas son las alianzas que están en el gobierno, más la DC. Yo creo que eso es un elemento también bien distintivo de lo que logramos como centros, ¿no? Que lo hicimos antes de los partidos. Yo creo que eso también fue parte del éxito de esta iniciativa. Y claro, está la figura de la presidenta como una figura que cada uno de esos sectores le entiende como una figura legítima que pueda ordenar ese proceso. Vale decir, nadie le cuestiona ese rol. Ya. ¿No? Y por lo tanto, claro, se instala naturalmente como alguien que puede convocar a ese gran arco de alianza, ¿no? Y yo creo que eso está sustentado por las distintas experiencias que tuvieron los actores en sus gobiernos, ¿no? En distintos gobiernos y distintas fases, digamos. Estos actores que ahora son candidatos, digamos, así es, a eso te ¿no? refieres, ya. Creo que ahí hay una referencia a un modo de hacer política, a un modo de comunicar también que está muy explícito en cómo hace las cosas la presidenta, pero también a temáticas que fueron importantes. La gratuidad es un elemento que marcó, digamos, mucho a la juventud, a los sectores jóvenes, y por lo tanto hay también unos aterrizajes muy territoriales de eso, ¿no? Y yo creo que eso hace también muy eficiente el liderazgo de la presidenta. Es interesante porque ya podemos hablar del asunto de candidatura más adelante, pero antes de eso incluso, está en tela de juicio lo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, particularmente por las políticas públicas. Te lo digo a partir de la mención que haces de la gratuidad. Se cuestiona desde la derecha, lo resumía yo creo de manera muy buena Cristian Valenzuela el domingo en una columna del Partido Republicano, en una columna en La Tercera. Se le cuestiona la reforma tributaria, se le cuestiona la reforma educacional, incluyendo la gratuidad universitaria, y se le cuestiona la reforma política que permitió la proliferación de partidos que hay ahora, digamos. Sí. Natural que se cuestione, digamos. Yo creo que estamos en un ambiente de campaña que hace que eso sea así. Yo no me acuerdo el otro día con qué conversaba, digamos, pero me parece que necesitamos también tomar un cierto respiro de no leerlo todo desde la conflictividad de la campaña. Es difícil lo que estoy diciendo, pero hay que hacer ciertas también miradas más ponderadas. Sí, también porque la política está un poco adversarial, digamos. Sí, tal vez un poco demasiado a esta altura, ¿no? Yo creo que la gente está empezando a pedir un poquito más de consensos, de acuerdos, más que de golpearse mutuamente, ¿no? Eso primero, ¿no? Pero ese cuestionamiento, que es natural en este espacio, me parece que hay que mirarlo desde esa sensación que instaló en los territorios. O sea, a mí me toca en la Universidad de O'Higgins, en la Universidad Estatal, digamos, ver lo que significó en términos de cambio de la vida de personas concretas la gratuidad, y es brutal, de verdad. Ahí hay es un cambio de vida que además se percibe en lo cotidiano, ¿no? Y creo que, no sé, también decir que las reformas políticas fueron mal hechas cuando el consenso fue dado por todos, también es un poquito mezquino en ese juicio, y tampoco eso significa que deberíamos reivindicar el binominal, digamos, que nos tenía también entrabados en una lógica
en donde ciertas diferencias en la sociedad no entraban al sistema político, o les costaba entrar al sistema político. Entonces, creo que hay que ponderar las críticas también, y es parte de lo que se viene adelante según en la campaña, sabiendo que además la presidenta no es candidata. Entonces, debo decir también que todo esto surge a propósito de una fantasía, digamos, de un cierto fantasma que recorre Chile, digamos, que es una potencial, digamos, candidatura de la presidenta Bachelet, que ella lo ha dicho en todos los tonos, que no quiere ser candidata, digamos, ¿no? Hablemos de eso en el siguiente bloque. Vamos a ir a la pausa. Un fantasma recorre Chile, dice Eolo Díaz Tendero, el director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, que es la candidatura, una tercera candidatura a la presidencia de Michelle Bachelet. Lo hablamos al regreso de esta pausa. Hablemos a las 12 por T13 en vivo. Por T13 en vivo, hablemos a las 12, hablamos de política y de actualidad hoy con Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano. Quedamos, antes de terminar el bloque anterior, en la famosa candidatura, que por ahora es como una candidatura virtual, digamos, de Michelle Bachelet, que claro, ha dicho en todos los tonos que no, pero siempre como que queda abierta una puerta. ¿Lo ves así? O sea, yo no lo veo así, digamos. O sea, ella lo ha dicho, como dices tú, en todos los tonos que no quiere ser, digamos, ¿no? Y además ha dicho los costos que eso puede tener para la democracia, los costos que eso puede tener también en términos de desincentivar el surgimiento de liderazgos que se hagan cargo de los nuevos temas. O sea, yo creo que hay ahí ella lo ha dicho súper explícitamente. El punto está, creo que, a propósito de la campaña, sirve para los actores de la política que ella esté o que aparezca como candidata. ¿En qué sentido sirve? ¿Le sirve a Matei, por ejemplo? Yo creo que le sirve a ella en términos de que tiene un adversario, ¿no? Y por lo tanto puede diseñar la campaña, ¿no? Yo creo que hoy día ella está, por lo menos lo que yo he conversado con los encuestólogos, el halo de crecimiento se detuvo, digamos, ¿no? Por lo tanto, requiere instalar una nueva fase de su campaña o de su liderazgo. Y creo que, claro, ahí le sirve el liderazgo de la presidenta porque se confronta directamente, digamos, ¿no? Y ahora, por otra parte, está esta idea de que si en marzo del próximo año, o sea, no tanto tiempo más, 6, 7 meses más, la presidenta Bachelet marca 30 puntos en la encuesta, se hace como inevitable la situación, ¿o no? Como ya lo he dicho, no quiere estar en esa circunstancia, ¿no? Y va a hacer todo lo posible, digamos, hacer todo lo posible para que eso no suceda, digamos. O sea, creo que hay liderazgo, ¿no? Creo que hay que empezar a trabajar más eficientemente. Yo creo que todavía en nuestro sector, este sector de acá, no está lanzada la campaña presidencial, ¿no? Está recién en esas conversaciones genéricas. Entonces, creo que falta, como lo dijo ayer, falta tiempo para que esto se inicie, ¿no? Claro, ella lo decía ayer en una entrevista en la Universidad Adolfo Ibáñez, decía, a estas alturas de hace 4 años, Gabriel Boric no aparecía ni en las cómicas, en la encuesta, lo que es cierto, es totalmente cierto. Lo que pasa es que tampoco había en la izquierda una figura como Bachelet. Claro, pero si tú piensas en otros fenómenos, no sé, Milei en Argentina, también aparece en poco tiempo antes, entonces hay que esperar, creo yo, ¿no? Hay que esperar, y mientras tanto, que es la conversación que hemos tenido, digamos, en la fundación y con ella, tenemos que trabajar por la unidad del sector. Si esa es su obsesión, digamos, ¿no? Y ella está disponible para ayudar en ese proceso en todo lo que pueda, y eso es lo que estamos en la fundación. En otro sentido, independientemente del aprecio que le puede sentir a Bachelet porque trabaja con ella, digamos, es una tragedia para la izquierda que ella tenga que ser la candidata, ¿o no? Creo que sí, o sea, no sé si es una tragedia, pero por lo menos un problema. Pero es un requerimiento de cómo logramos hacer emerger liderazgo nuevo. Y eso tiene que ver con lo que conversábamos al principio, ¿no? De empezar a hacer las cosas de modo distinto en términos de volver a conectar mucho más intensamente con las subjetividades de la sociedad, del cotidiano de la sociedad, ¿no? Creo que durante mucho tiempo hemos estado encerrados en la burbuja de la política o de los políticos, para poner el lenguaje ciudadano,
Y creo que eso tiene que ver con que justamente no aparece el liderazgo que sienta, o que la ciudadanía sienta que están representándolos, ¿no? De ahí el requerimiento de hacer la metodología programática de un modo distinto. Ahora, siempre ha habido ahí el riesgo o la fantasía, el miedo incluso, de que surja alguien que represente esa ciudadanía desde el populismo, desde la demagogia, desde, en fin, incluso desde las ideas autoritarias, ¿no? Y esa es la gran urgencia que por lo menos yo he conversado con la presidenta, vale decir, porque además ella lo conversa esto, digamos, en el extranjero, con distintos, además con países que han tenido esta experiencia, digamos, y esa es la real urgencia, ¿no? Vale decir, cómo realizar ese trabajo durante este año y medio, digamos, que queda para la presidencial, digamos, que no implique que aparezca una figura autoritaria que se haga cargo de eso, ¿no? Y por lo tanto, ella también lo ha dicho en distintas formas, hablarle al corazón de las personas, digamos. Ella lo transmite así muy eficientemente, y eso significa conectar con esa nueva ciudadanía. Y claro, y si hay un requerimiento de seguridad, de sentirse seguro en el espacio territorial particular de mi casa, que eso no signifique que la solución sea Bukele, ¿no? Sino que sea comunidad, que sea nuestros valores, los valores que hemos representado desde la izquierda. Y eso, por eso vuelvo al tema de volver a trabajar en una conexión distinta con la ciudadanía, ¿no? En ese sentido se entiende que Michelle Bachelet no haya optado por un pronunciamiento muy categórico respecto de Venezuela por la idea de la unidad. Se entiende desde esa perspectiva. Pero al mismo tiempo el tema de Venezuela de alguna manera le raya la pintura al argumento como de la hiperdemocracia o de la democracia impoluta que representaría la izquierda, porque el Partido Comunista está en este momento en una situación ambigua con un fraude electoral, digamos. Sí. O sea, y eso es grave. O sea, ahí no hay otra alternativa, digamos, ¿no? A mí me sorprende, digamos, todavía que los liderazgos del Partido Comunista, la oficialidad del Partido Comunista no tenga una posición mucho más prístina en torno a los requerimientos de transparencia, digamos, que llevan ese proceso. Me parece inexplicable y pone un problema, sin duda, que esperemos se resuelva, digamos, pero me parece que ahí no hay por dónde tener otra opinión, sino decir... eso hay que resolverlo. Yo lo decía el otro día en una conversación con los centros de estudio. Claro, nosotros, con los representantes del ICAL, digamos, que es el centro de estudio del Partido Comunista que está trabajando en la coordinación, no tenemos grandes dificultades, porque en la práctica y en los territorios nos encontramos en este marco valórico común. Pero claro, cuando esto aparece, a lo menos hay que hacerse la pregunta de por qué, si yo tengo acuerdos en esto, allá... tengo un desacuerdo tan flagrante ¿no? Y yo no logro explicármelo, ¿no? Y yo tengo amigos comunistas que converso con ellos y no logro entenderlo todavía, ¿no? Y es lamentable porque pone un ruido que no debería estar puesto. Claro, y es un ruido que finalmente se traspasa a esta discusión porque, por otra parte, cuando la izquierda dice ojo con la alternativa antidemocrática, también está la carga de la prueba en la izquierda de que la alternativa sea antidemocrática. Estoy pensando en el Partido Republicano, por ejemplo. ¿Por qué hay que suponer que el Partido Republicano es antidemocrático? Es un clivaje que complica a este sector, sin duda, que es un clivaje que no debería existir, ¿no? Y por lo tanto, claro, esta opción de esta ambigüedad frente a un proceso que a todas luces no es transparente, a lo menos, digamos, lo instala, digamos, gratuitamente, ¿no? Y eso yo creo que es un error que comete el Partido Comunista, ¿no? No sé cuáles son las lealtades, digamos, y qué hay detrás, digamos, pero me parece que no debería suceder porque claro, instala un problema en términos incluso del frame sobre el marco sobre que se hace la comunicación del sector. Digamos, y el ¿no? tema es complicado para la izquierda porque viene ahora la ratificación, muy probable la ratificación del Tribunal Supremo venezolano de la elección, que va a poner en problemas de nuevo al Partido Comunista, después la asunción de Maduro en enero. O sea, es un timing complejo pensando en una elección a la que le faltan 14 meses, 15 meses. Ahora, creo que también ahí hay movimiento al interior del Partido Comunista y eso se nota y es histórico. Yo nunca había visto diferencias tan fuertes, ¿no? Y por lo tanto hay un proceso que se está desarrollando que espero que genere un cierto acuerdo también, conociendo cómo funciona un poco, digamos, el Partido Comunista. En algún momento va a llegar un acuerdo ahí, pero hay una disputa que se está dando, ¿no? Ahora, lo que está de fondo en el tema de Venezuela, por cierto, son los principios respecto a la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, pero también el tema de la inmigración, que es otro problema que también le achacan a Michelle Bachelet por la famosa oleada de haitianos, digamos, de su gobierno. Ahora, ahí no hay... A ver...
ese es un problema, digamos, y se nos instaló como problema. Algo que podría ser una política pública, hoy día está transformado en un problema, ¿no? Y eso tiene que ver con los Probablemente porque volúmenes. no se ejerció como política pública de la manera adecuada. Digamos. Así es, ¿no? Y vuelvo un poco, digamos, a un guiño al trabajo territorial de los municipios, digamos, y quienes lo afrontan en el día a día son los municipios, ¿no? Porque ahí se produce la integración, claro, o no, ¿no? Exacto. Ahí está la persona que está indocumentada y que está buscando trabajo y que te pone en disyuntivas valóricas fuertes, digamos, ¿no? Y que la legislación chilena le provee de educación y de salud como mínimo. Y que por lo tanto te genera, digamos, cierta mirada. Ahí está el roce, digamos. ¿no? Ese es el roce. Ahora, yo creo que eso tiene que ver de nuevo con buscar espacios de acuerdo. Sí, de nuevo, el marco va a ser la polémica. Pero yo creo que tenemos, en este tema y en delincuencia, tenemos que salir del marco de la polémica política, por el beneficio de los ciudadanos, digamos, ¿no? O sea, ahí sí que tiene que haber acuerdos importantes. Sí, tiene que haber un acuerdo transversal, tiene que haber acuerdos sustentados políticamente. Nosotros, como centros de estudio, estamos trabajando una mesa en donde estamos tratando de generar esos consensos y participan todos los centros de estudio, ¿no? Desde la derecha hasta la izquierda. Ya, o sea, es posible eso. Porque al principio hablábamos de soluciones prácticas, pero que tienen un trasfondo respecto de cómo se mira la sociedad. Si ese es el trasfondo, y uno piensa, para la derecha también debe ser más o menos lo mismo, ¿hay posibilidad de consenso en medidas prácticas, independientemente de las miradas distintas de la sociedad? Sí, porque una política pública no necesariamente responde a una cierta mirada única de sociedad, sino corresponde a ciertos consensos, a ciertas hegemonías culturales de esa sociedad. El punto es que hoy día no tenemos los espacios donde ese consenso se construye, sino más bien todo lo contrario. Tenemos espacios de disputa en donde queremos marcar diferencias y por lo tanto se nos eliminan las posibilidades de consenso para generar políticas públicas. Claro, pero eso claro. Entonces esto que tiene que ver con el acento adversarial, por decirlo de alguna manera, impide el consenso y ahí lo que hay que cambiar es el acento, entonces. En ese sentido, ¿no? Sí, el acento y sobre todo generar estas bases de discusión político-técnica que me parece que ahí los centros de estudios tienen un rol súper fuerte que cumplir, ¿no? Porque ahí tú puedes poner entre paréntesis en algún momento la disputa política y decir, saben que mira, aquí tenemos un problema y estas son las soluciones potenciales a partir de nuestras miradas de sociedad. Tal vez aquí hay un punto intermedio a propósito de los acuerdos en donde sabes que aquí podemos tener una agenda completa donde salgamos a solucionar este problema. Y desde los centros hagamos las gestiones con nuestros referentes en la arena política y solucionemos este tema, ¿no? El problema es que todo este problema es que no somos ángeles, como esa vieja película, que somos seres humanos y los seres humanos dicen, ya, pero es que nos ponemos de acuerdo, le va a servir a tal personaje político o no, digamos. Yo creo que hay temas y puntos de conflicto en donde hay que hacer una lectura común, si no, todos vamos a salir perjudicados. Y yo creo que en los temas de delincuencia y de migración estamos llegando a ese punto. Y es responsabilidad de los centros de estudio y de la política no llegar al punto donde eso sobrepase y nos generen crisis mayores. A propósito de centros de estudio, Eolo Díaz Tendero es director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, la fundación de la presidenta Michelle Bachelet. Eolo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Pues. Conversando de política y actualidad todos los días aquí en Hablemos a las 12. Nos encontramos mañana y ustedes sigan aquí después de la pausa con más noticias en T13 en vivo. Muchas gracias por estar ahí.